Estamos a punto de hacer algo increíble porque nos encontramos este submarino y vamos a entrar. Estas cosas no se dan todos los días, ¿eh? Dando vueltas por acá, por el sur de Chile, nos encontramos con este, miren, tremendo submarino. Este se llama O'Brien y data del año, que se los voy a dejar acá. En ese entonces fue mandado a construir a Escocia por la Armada chilena. Así que ya, dejémonos de cosas y entremos. Oh, ¿con quién me encontré acá? Oye, qué angosta la cubierta. Yo creo que esto con suerte tiene unos 2 metros de ancho. Miren, ahí está el costado. Y por el otro lado... Oh. Vamos a ingresar entonces por esta escala. Miren, aquí les muestro, es súper estrecho. Aquí ya estamos adentro. Miren, lo primero, decir, el silencio es total. En este momento vemos poquitas personas por acá. Somos menos de 10. Y es es un poco hasta incómodo porque uno no está acostumbrado a un espacio tan reducido. Podríamos compararlo con estar así como adentro de un bus, pero no, esto es mucho más claustrofóbico. Es una experiencia diferente. Miren, ahí está el torpedo. Y acá es donde se ponía el torpedo y desde ahí se disparaba. Estas boquillas son de oxígeno en caso de emergencia. Así que se ponían ese traje y podían salir por allá. Oye, aquí es súper importante el casco. Incluso antes de ingresar acá te advierten que si tienes claustrofobia, personas que estén embarazadas o algún tipo de pánico o problema con el encierro, mejor no venir. Mejor verlo desde afuera nomás, porque este submarino está todos los días acá, está de punto fijo. Alguna vez, hace mucho tiempo, funcionó y estuvo en servicio activo para la Armada chilena. Sin embargo, ahora está aquí en la costanera de Valdivia como un museo. Entonces uno viene acá, paga su entrada y lo dejan pasar a ver todo esto. Esto está tal como lo utilizaban hace ya algunas décadas. Es súper importante el casco acá. Nos dicen también que entre 60 y 90 personas operaban este submarino. Entonces trabajaban por turnos. Por ejemplo, mientras algunos dormían, a otros les tocaba a esa misma hora estar cumpliendo sus funciones. En total habían unas 65 camas. Así es que, como les digo, las solían turnar. Algunos dormían, otros estaban de guardia y otros pasaban el tiempo libre. Por ejemplo, viendo películas en DVD. Claro, porque acá no les llegaba la señal de la televisión. Para dormir, por lo general, solo se quitaban los zapatos. O sea, dormían con el uniforme puesto, ya que en cualquier momento podía pasar algo. Entonces, constantemente se realizaban simulacros de incendio, de emergencia y cualquier eventualidad que pudiese ocurrir en el submarino. Y es por eso es que también gran parte del tiempo tenían que estar en silencio para que las demás embarcaciones no detectaran su presencia. Ser submarinista no es un trabajo que cualquiera pudiese realizar, ¿eh? La salud mental, por ejemplo, aquí no es un detalle, sino que es una prioridad. Miren, por lo general pasaban entre 20 y hasta 60 días bajo el mar, encerrados acá, obviamente sin ventanas, sin ver el cielo y compartiendo cada rincón con las mismas personas una y otra vez. Y como no podían ver la luz del sol, usaban iluminación artificial. Entonces, de esa forma, por así decirlo, marcaban el paso del día.
Ponían luces blancas durante el día y luz roja durante la noche. Con respecto a la comida, aquí contaban con una máquina de helados. Y no era solo para comer helados porque les gustaran. No, lo que pasa es que el helado tiene un efecto relajante. Entonces ayuda a reducir el estrés de la tripulación. Y de esa forma también, tanto los helados como otros alimentos estaban fortificados con vitamina D para compensar la falta de luz solar. Aquí vamos a pasar al otro lado. Uy. Ahí estamos. Uno todo el rato dándose cabezazo. Aquí me cuentan un detalle que no es menor, y es súper importante con respecto a la vida que se lleva aquí en un submarino. Miren, como bien sabemos, bajo el agua no se ve nada. Navegan a tal profundidad de que está todo totalmente oscuro. Por eso, cuando estaban sumergidos, lo único que les quedaba para orientarse era escuchar. Y es ahí cuando utilizaban los sonares. Y es gracias al hecho de que, como el sonido viaja más rápido y más lejos en el agua, es que podían detectar, por ejemplo, las hélices de buques que navegaban a kilómetros de distancia. Y solo con lo que escuchaban es que podían diferenciar entre un tipo de buque y otro. Y ahora para salir tenemos que usar esta escala de caracol hasta arriba. ¿Qué tal la experiencia? Está buena, buena.